Este es El Mundo del Derecho y el Derecho en el Mundo, un programa de análisis, comentarios y discusiones sobre temas de actualidad tratados desde una perspectiva jurídica. Y ahora con ustedes, el doctor Carlos Gabuardi. Bienvenidos a su programa El Mundo del Derecho y el Derecho en el Mundo. El derecho es un fenómeno cultural, pero en realidad la pregunta de fondo es ¿qué es la cultura? Y en más de un sentido, me parece que el ser y quehacer del ser humano, cualquier expresión de lo humano, implica una manifestación cultural. Esto que parece tan sencillo de conversar, quizá no lo sea tanto en la práctica cotidiana. Pero para conversar sobre este tema, he invitado a una extraordinaria persona, a un buen amigo, compañero y amigo de la juventud. Me refiero a Rolando Rubio, quien es uno de los antropólogos más destacados del hermano país guatemalteco, para mí casi mi segunda madre patria. Rolando obtuvo su licenciatura en arqueología en el año de 1986 en la Universidad del Valle de Guatemala y posteriormente hizo su maestría en artes, el Magister Artium, con énfasis en historia, en donde recibió el grado con la distinción de Magna Cum Laude en el año del 2014 de la Universidad Francisco Marroquín, en la misma ciudad de Guatemala. Rolando ha tenido una vida muy activa, participando en el gobierno, ha sido director de museos, ha recibido y participado como instructor en innumerables diplomados, incluyendo algunos patrocinados por el prestigioso Instituto Smithsonian de los Estados Unidos, del Banco Central de Costa Rica. También ha participado en actividades de la UNESCO y de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, y muy destacadamente podemos decir que Rolando fue secretario general y posteriormente presidente de la CRESPAL, que es el Centro Regional para la Salvaguarda de Patrimonio Cultural e Inmaterial en América Latina. Es un hombre muy destacado en la conservación y salvaguarda del patrimonio cultural y del patrimonio inmaterial. Pero ¿qué significa esto para nosotros en la vida cotidiana, en nuestras actividades diarias? Querido Rolando, ¿qué me podrías decir sobre estos temas tan interesantes en los que parece que tú has vivido día a día, no solamente en la investigación del cubículo, sino participando en diferentes actividades en la conservación del patrimonio cultural de las comunidades de un país tan rico en expresiones culturales como es Guatemala? La conferencia es tuya y parece que yo me la estoy robando. Gracias, Carlos, gracias por la invitación. Espero poder responder algunas dudas, aunque me gustaría más dejarlos con dudas para que puedan pensar y meditar acerca de lo que es esta riqueza cultural que tenemos. Y hoy vamos a referirnos a la parte inmaterial, ¿ya? Para hacer un poco de historia, podría decir, historia personal, ¿por qué siempre me ha llamado la atención todo lo que son las tradiciones y todas estas cosas? Pues te cuento
que mis padres, o sea, actualmente una comunidad de Cachiquel que se llama Patzum, ¿ya? Y mi abuela paterna, perdón, era la curandera, o sea, la hierbera de ese pueblo, ¿ya? Estoy hablando por los años 60, ¿ya? Los cuales yo me iba a Patzum a varios días, a pasar vacaciones y cosas, y tuve amistad con muchos nativos de esta comunidad. A mí me llamaban el ladino en el sentido de que, no en el sentido histórico que era la habilidad de hablar los idiomas, sino que no sabía la cachiquel. Siempre pedía a mi abuela y a mis tíos que me enseñaran cachiquel, pero me decían que no, que para qué iba a querer yo aprender eso. Viví muchos años, o sea, viajaba acá constantemente a los fines de semana a Patzum y todo, y entramos a la universidad, al colegio, donde estuvimos juntos. Después empecé a estudiar antropología, ¿ya? Y siempre me ha fascinado tratar de entender esa relación que se da muchas veces entre cuál es la diferencia de un ladino, de un citadino, o cuál es la relación de un indio o quién es indígena, o todas estas relaciones, ¿ya? Y ahí empezamos entonces con todo lo que es la etnografía, después la etnografía para tomar todos los datos de las comunidades en una forma descriptiva. Ya cuando tenemos datos de varias comunidades de una misma región, pasamos a lo que es la parte de etnología, ya una parte comparativa, y después ya pasamos a la fase antropológica, quiere decir, ya empezamos a trabajar con modelos en antropología cultural, porque he trabajado mucho con modelos culturales, aparte de la antropología social, que trabaja más con estadísticas, ¿no? Y siempre dentro del campo de la antropología cultural y el campo de vivir en las comunidades, o sea, siempre es que nuestros antepasados decían, bueno, pero ¿quiénes eran los antepasados? Pues, ¿bien? Podríamos decir, la etnología, cuando hablamos de antepasados, la etnología nos llevaba más o menos hasta 1930, ¿ya? Que empezaron a surgir los primeros estudios y hablaban de nuestros antepasados, ¿ya? Pero ellos hacían referencia a algo más tardío. Entonces, eso traté de encontrarlo un poco en lo que es la arqueología, ¿ya? Y de ahí resulta que empecé a comprender cómo la arqueología es la base nos lleva como una base de entendimiento cultural, pero llegamos siempre a un tope. Es decir, ya no podemos llegar a qué está pasando hace 5.000 años antes de Cristo o 3.000 años antes de Cristo, dado que en nuestro territorio hay mucha humedad. Y eso no permite que se mantenga la evidencia, que persevere porque si no es el caso del desierto del Sahara, donde las condiciones aparentemente son ideales para la conservación de los papiros, etcétera, en un clima húmedo como el de Guatemala, todo se pudre. Exacto. Entonces, lo más interesante acá es que empecé a conocer que cada comunidad tiene una estructura cosmológica, que es, por ejemplo, la comunidad dice, ellos siguen un patrón todavía fuera del catolicismo y que se llama la espiritualidad maya, se conoce ahora con este nombre. Y ellos tienen sus puntos donde llegan a hacer sus ceremonias. Y entonces ellos han desarrollado una estructura de cómo es su cosmos. Por ejemplo, este lugar es el ombligo del mundo, que no necesariamente es el centro del mundo, ¿ya? Sino que el ombligo del mundo es donde nació el primer hombre, ¿ya? Y el centro del mundo es básicamente donde confluyen todas las energías, ¿ya?
En base a esa estructura cosmológica, cada comunidad va a empezar a elaborar su estructura, su cosmovisión. O sea, de la cosmología va a surgir la cosmovisión. ¿Y qué es? La cosmovisión en la forma en que entienden el mundo. De ahí que tenemos las historias, que tenemos los trajes, la decoración de los trajes, es parte de la cosmovisión que tienen las personas, y ahí empiezan a influir un poco los abuelos. Por ejemplo, dentro de las comunidades tradicionales, hace algunos años todavía, las mujeres ya más viejas eran quienes se encargaban de elaborar los tejidos. Y las decoraciones de los tejidos básicamente hablaban de la forma como la abuela miraba su mundo y transmitía su cosmovisión a través de los tejidos y de las narraciones a su hija y a sus nietos y a sus nietos. Fíjate qué interesante, porque en realidad los tejidos típicos de las diferentes etnias guatemaltecas son sumamente vistosos y coloridos, incluyendo de grandes contrastes, como por ejemplo en el caso de la etnia de los quichés, donde los hombres usan ropa negra con bordados de vistosos colores. Y toda esta manifestación, que en principio parecería o es una manifestación artística, lo que tú nos estás diciendo es que más allá de la manifestación artística está toda una expresión de una cosmovisión, de una cosmología que forma parte de la realidad, en este caso de las abuelas. Sí. Y ponte, por ejemplo, en el caso que me estás diciendo, creo que te estás recordando de Chichicastenango. Bueno, ahorita... ¿Sí? Ahorita pensaba, justamente al estarte oyendo conversar, mi mente se fue a cuando éramos niños y estábamos en el colegio y íbamos a Chichicastenango. Pero una de las cosas curiosas que en Chichicastenango había era las expresiones de religiosidad de los indios o indígenas, de los pueblos originarios, que usaban el atrio de la iglesia para poner incienso y copal, etc. Y me acuerdo que los ladinos, que en Guatemala quiere decir los blancos, no se nos permitía ni siquiera acercarnos ni subir por las escalinatas del templo, porque eso estaba reservado para los indígenas en sus expresiones. Pero fíjate que en el 2007, cuando regresé a Guatemala, fue como una especie de peregrinación en donde iba yo visitando antiguos lugares de mi infancia y de mi juventud. Y una de las cosas que me llamó la atención es que esa exclusividad de los indígenas se había perdido. Sí. Y mi familia subió por las escalinatas del templo, lo cual yo nunca había hecho en todos los años que viví en Guatemala, y no me hubiera atrevido a hacerlo en aquellos años. Hoy día sí. Toda esa transformación me parece que indica algo. ¿Qué refleja, Rolando? Mira, en primer lugar, todos los pueblos son como, o sea, todas las comunidades están formadas por seres vivos que van evolucionando y van evolucionando a un ritmo que podríamos decir socialmente normal. Sin embargo, cuando empieza el proceso de globalización, y aquí en Guatemala específicamente, cuando se empieza la guerra de los 30 años, de la guerra de guerrillas, 36 años de guerra, hubo muchos migrantes y muchos llegaban, o sea, empezó a perderse
esa identidad comunitaria y empezó sobre todo una explotación del turismo, ¿ya? Entonces ya muchos de los chamanes, podríamos decir los ajij, decimos acá, los ajij, ellos, o sea, son los que practican estas ceremonias mayas, empezaron a alejarse de los puntos centrales de las poblaciones, ¿ya? Y empezaron a irse a otros lugares o hacían los rezos a determinadas horas donde no había mucha gente, ¿ya? Empezó también la persecución más fuerte de parte de la Iglesia Católica y de los no católicos hacia estos grupos, y entonces ya ellos van a otros lugares sagrados diferentes. Y precisamente en Chichicastenango ya las ceremonias que se desarrollan enfrente del templo, ¿ya? Todavía guardan cierto tipo de ofrenda tradicional, pero ya es, no sé si tú recuerdas, cerca del templo, cerca de Chichicastenango hay un cerro, y en la parte de arriba del cerro había una escultura, y uno subía al cerro y le hacía los rituales a uno, pagaba uno para que sea el ritual. En los últimos años ya la gente, ese camino está lleno de ventas de máscaras por todos lados, ¿ya? Y hay ventas de pollos, de gallinas, de gallos, de chompipes, ¿ya? Que son los que van a ir a sacrificar, ¿ya? Y lo divertido es que solo los desangran, es decir, les cortan el pescuezo, les sacan la sangre y después el resto no lo queman, pues. Pero no te lo puedes llevar por decir que me lo desangren ahí o me lo llevo para comerlo en la casa, no. ¿Ya? Eso se queda y se lo comen ellos, ¿ya? O sea, ya se ha vuelto una explotación turística que ha venido a alterar todas las tradiciones y costumbres, ¿ya? Ceremonias, aún los trajes, ya han variado. Los trajes... E incluso desaparecido, me he dado cuenta. Bastante. Por ejemplo, es un fenómeno que también se dio entre los siglos, cerca del siglo XVI, siglo XVII, ¿ya? Cuando el galeón de Manila empezó a enviar ropa china a Acapulco, ¿ya? Entonces la ropa china empezaron a enviarla a la Real Audiencia de Guatemala, ¿ya? Y entonces era más barato vestirlos con ropa china que con ropa era, por ejemplo, con la ropa española, muchas mujeres se vestían con ropa española, valía 200 pesos, por así decirlo, y si se vestían con ropa china era de 20 pesos. Esa ropa china llegó hasta Chile, pues, ¿ya? Es increíble cómo la manufactura china invadía nuestros pueblos desde entonces. Todo. Entonces, y ahorita, por ejemplo, hay personas que llevan un huipil, que te voy a decir, hay huipiles que llegan a costar a $5,000, $7,000, podríamos decir, quetzales, perdón, que sería hablando. Fácilmente un huipil te puede costar $800 a $1,000 americanos. ¿Ya? Pero fíjate, yo quiero relacionar un poco lo que tú estabas diciendo de los tejidos que reflejaban la cosmología de los ancestros, de la abuela. Toda esta cuestión parece que se ve alterada por todos estos movimientos. Sí, ponte por ejemplo en Chichicastenango, los hombres llevaban pantalones hasta la rodilla y a los lados llevaban unos aletones. Y esos aletones, cuando eras joven y ya tenías derecho a portar ese tipo de traje, entonces iba un sol de mediano, ¿ya? Y una estrella pequeña. Entonces, el niño que llevaba esto era la estrella pequeña que guardaba la protección del padre, ¿ya? Al llegar a la edad casamentera, ¿ya? El joven ya estaba listo para casarse, ya era solo una estrella de cuatro picos, ¿ya? Entonces, las mujeres ya miran, se está buscando novia.
quiere casar, ¿verdad? Cuando llegaban a tener el primer hijo, entonces esa estrella se hacía con más rayos y además empezaba a salir una cola, ya como si fuera un cometa, ¿ya? Mientras más hijos tuvieras, más grande iba a ser la cola. Si eras abuelo, ya podías hacer más grande la cola, ¿ya? Si eras bisabuelo, mejor. Entonces, las personas eran, mientras más sofisticado fuera su traje, significaba que gozaba de mayor respeto dentro de la comunidad. Igual las mujeres, ¿ya? Por ejemplo, las mujeres normalmente van a utilizaban, mejor dicho, la falda abajo de la rodilla. A la hora de volverse casamenteras, ¿ya? Las mujeres utilizaban la falda arriba a la rodilla o ligeramente arriba de la rodilla. Y una vez que se casaban, lo bajaban a media pierna, ¿ya? Y a las mujeres, ya cuando habían tenido muchos hijos y todo, lo bajaban casi hasta el tobillo, ¿ya? Y las ancianas también. O sea, había un lenguaje social que se transmitía a través de los trajes, ¿ya? Lo mismo sucede, por ejemplo, en Atitlán. En Atitlán también los huipiles de Santiago Atitlán fue una época llena de pájaros, muchos pájaros, mariposas, abejas. Era una belleza que representaba toda la flora y fauna de los alrededores. Sin embargo, empezó a darse una alteración del medio ambiente y muchas aves ya no regresaron, pues muchas aves desaparecieron del ambiente. Y entonces, ¿ahora qué hacen? Ahora se inventaron en que en lugar de tener pájaros y esto, usan un cuello, las mujeres utilizan un cuello con los símbolos del calendario maya, cosa que no tiene una razón o una justificación prehispánica de decir que las mujeres andaban con el cuello bordado. Pero ¿hasta dónde juega esta tensión entre la necesidad de conservar las raíces de la cultura ancestral, sobre todo en estas comunidades que veneran los ancestros, y la evolución de la cultura? Porque esto nos va a llevar a los instrumentos jurídicos que protegen y regulan esta situación o relación de el patrimonio material e inmaterial de las comunidades autóctonas. Dentro de lo que es, o sea, la importancia de todos esos elementos es que las personas empiezan a tener, o sea, mantienen una identificación comunitaria, se sienten ellos como dueños, o sea, son miembros de esa comunidad. Si ya se pierde esa identificación comunitaria, la gente se pierde la colaboración entre ellos, ¿ya? Entonces, la gente puede ir evolucionando, puede ir cambiando, puede hacer uso de tablets, de computadores, lo que quieras, pueden tener comunicaciones por todos lados, pero ya no tienen un punto de referencia para regresar a su pueblo, ¿ya? Aquí en Guatemala se ha producido mucho de esto. Por ejemplo, mandan los migrantes, los que migran hacia los Estados Unidos, resultan mandándole ropa a los Estados Unidos a los que dejaron acá, ¿ya? Entonces andan con camisetas de equipos de básquetbol o de fútbol americano y todo eso. Ya se perdió. O sea, ya las personas ya no sueñan con quedarse en su comunidad trabajando y prosperar en su casa, sino que ya nacen con la intención de ver a qué momento pueden migrar hacia Estados Unidos. Ya no quieren aprender su idioma natal. Les interesa más aprender inglés porque se quieren ir. Bueno, un poco lo que te pasó a ti, Rolando, cuando tú querías y pedías a tu abuela y a tus tíos que te enseñaran el cachiquel y te decían, ¿para qué quieres aprender eso? Un poco una desvaloración de los elementos culturales
a partir de las propias comunidades. Sí, sí, y por ejemplo, ¿y a qué se debe esto? Una falta de educación. Dentro de la educación, está bien que te enseñen a leer, a escribir en español, en cachiquel, en quiché, lo que quieras, ¿ya? Pero que te den alguna clase de civismo, que te den a conocer tu historia, de dónde eres, de dónde vienes. Ponte, por ejemplo, tú estás en el norte de México. Yo no he llegado tanto al norte, pero lo que admiro yo es de la zona de la región sur mexicana de México, porque las personas se identifican muy bien y para ellos México es primero, México es segundo y México es tercero, ¿ya? Y las mujeres ladinas, ¿ya?, lucen y portan con orgullo los huipiles, cosa que aquí son mal vistas por las mujeres indígenas. Es mal visto que una ladina se ponga o trate de lucir un huipil, ¿ya? Entonces, son situaciones muy difíciles. Una discriminación inversa, ¿verdad? Sí, a pesar de que, por ejemplo, en el caso de los trajes existen leyes aquí en Guatemala que dan protección a los tejidos típicos. O sea, pueden haber tejidos típicos, tejidos originarios y pueden haber tejidos tradicionales, ¿ya? Van variando dependiendo de cuándo fueron y de qué época fueron hechos. Y lo interesante es que, si bien se reconoce que son propiedad de las comunidades, ¿ya?, a los precios que los venden, la comunidad no los va a comprar, pues. Y no quieren que nadie use sus trajes, entonces, ¿para qué se va a promover la venta a nivel internacional o la venta nacional? Pues, si no quieren que nadie ellos sienten que es una falta de respeto usar los trajes. Aunque ahí eso nos llevaría a otro de los temas que tú tienes, porque en realidad tu riqueza cultural y de conocimientos es muy importante. Aquí en México lo que ha pasado es que ciertas organizaciones multinacionales, y ahorita se me viene a la mente Louis Vuitton, pero no nada más Louis Vuitton, se acercan a las comunidades, imitan sus tejidos, sus demostraciones gráficas, sus desarrollos gráficos, y los empiezan a comercializar de una forma banal y, por supuesto, a unos precios exorbitantes, sin dejar nada a las comunidades de donde originaron estas expresiones culturales. Sí, pero lo que quieren entonces ellos, como un proceso de defensa, quieren prohibir el uso de sus trajes, ¿ya? Bote, por ejemplo, hace algunos años surgió aquí en Guatemala la moda de que las personas compraban los huipiles a precios caros. Te voy a decir, tal vez unos, ay Dios mío, tal vez unos 500, 800, $1,000 por los lienzos, y los cortaban en pedazos para adornar los laterales de las bolsas que usan las mujeres, ¿ya? Empezaron a hacer mochilas o maletines con ese tipo. Entonces, en primer lugar, empezaron a destruir lo que es la imagen, o sea, la representación cosmológica o la cosmovisión que estaba plasmada en el textil, ¿ya? Porque lo que empezaron a comercializar fue única y exclusivamente los colores, ¿ya?, y la belleza del tejido. Querían que se prohibiera la elaboración de estas bolsas. Por esos días yo tuve la oportunidad de ir a Comitán, en México. Y miré que en Comitán estaban haciendo las bolsas, pero utilizando muchos diseños de flores. De forma muy inteligente empezaron a hacer los retazos, por así decirlo, del adorno, era con flores. Y las flores iban de acuerdo al tamaño de la bolsa. Entonces, cuando vine, le digo, miren muchachos, si van ustedes a prohibir la exportación de que tantos años ha costado de los textiles nacionales, ya aplicados a bolsas, a maletines y todo eso, le están dejando la puerta abierta a México.
porque ya existe una demanda internacional por ese producto. Si bien es moda, ¿ya? Es pasajera, pero es de aprovecharla. ¿Ya? Y hay que aprovecharla, pero de tal manera que traiga un beneficio, me parece que a las comunidades indígenas, y aquí nuevamente parece que es necesario subrayar la importancia del derecho en fortalecer estos aspectos, pero también reconocer su ausencia, porque no existe un marco jurídico adecuado para proteger todos estos aspectos. No, Y dime, por favor. mira, o sea, no existen. Y si existen, como aquí en Guatemala, que hay leyes que se han sido aprobadas, pero son leyes muertas. Son leyes que fueron aprobadas en los años 60. O sea, tenemos algunas leyes que tienen hasta 60 años de haber sido aprobadas en ese sentido, pues, ¿ya? Y nunca las han aplicado. Muy al estilo iberoamericano, porque yo creo que esto nos viene desde España, en donde el discurso va por un lado y las acciones por otro. ¿Sabes tú de dónde se origina eso? Por ejemplo, las personas en España, durante la época hispano-guatemalteca, a mí no me gusta decir la época colonial, sino que llamamos la época hispano-guatemalteca, las autoridades españolas emitían decretos o emitían leyes o normas para que funcionaran, por ejemplo, en el caso de la Real Audiencia de Guatemala, ¿ya? Pero quienes hacían quienes escribían, nunca habían venido, ni siquiera sabían dónde quedaba Guatemala, ¿ya? Entonces, ¿qué pasaba? Llegaban al ayuntamiento las instrucciones, las leían, ¿ya? Y al terminar de leerlas, los miembros del ayuntamiento venían, se colocaban las instrucciones en la cabeza, ¿ya? Y decían, las conozco, pero no las cumplo. Qué cosa tan increíble, ¿verdad? Entonces decía, o sea, me doy por enterado, pero no las cumplo, ¿ya? Porque sabían que eran normas ridículas, que no se podían trabajar con ellas, pues, porque nunca estuvieron de acuerdo en la realidad de nuestro país. Y creo que muchos de los, por ejemplo, en el caso de Guatemala, muchos de los que trabajan con este tipo de normativas, ¿ya? Este tipo de parcelas, leyes o reglamentos o normas, lo hacen sin tener un conocimiento propio del caso. Hay muchas leyes que se deben a un abogado que, con todo el respeto, pero ya es una persona demasiado mayor. Es decir, ponte, está ahí alrededor de los 80 años, ¿ya? Y todavía lo buscan para que haga estas cosas, y no por bueno, sino que, bueno para su época, pues, bueno para legislar en los años 70, años 60, ¿ya? Pero ahorita estamos viviendo en un mundo que tenemos que actualizar estas leyes. En un mundo que además es muy distinto a aquel del que hablábamos de la Guatemala de cuando nosotros íbamos al colegio, en donde las comunidades todavía estaban mucho más cerca de la tierra y sus costumbres. Sí. Pero una cosa interesante para mí al regresar a Guatemala, te comento en el 2007, fue encontrarme a un indígena distinto, a un indio distinto. El indígena de cuando nosotros éramos niños era un indígena marginado, sin acceso a la educación y que se conservaba en todas sus manifestaciones culturales como una pieza de museo casi. Sin embargo, los indios que yo encontré en el 2007, después del cruento proceso que se vivió en Guatemala, que implicó que muchos indios, muchos indígenas,
este es un término que quizá tú nos puedas explicar cuál es el apropiado, si indio, indígena o pueblos originarios, porque parece que se manipula políticamente la terminología, pero muchos se tuvieron que salir huyendo a Alemania, a Hungría, a Francia, a Estados Unidos, a otros países de Europa, y en aquellos países los indígenas que habían permanecido marginados en Guatemala y sin acceso a la educación, aprendieron alemán, se educaron en Alemania, y yo me encontré indígenas que estaban en Guatemala vestidos con sus cortes y todo, pero que hablaban alemán y habían sido educados en Alemania. Me parece que esto se convierte en un elemento dinámico y transformador del patrimonio cultural material e inmaterial del pueblo guatemalteco. ¿Qué me puedes comentar sobre esto? Mira, vamos por partes. En primer lugar, el término indio surge, se fue utilizado aquí en Guatemala, que llamamos hispano-guatemalteca, en el siglo XVI, ¿ya? Y va a estar vigente hasta el siglo XX, ¿ya? O sea, es históricamente correcto hasta antes de 1940. A partir de 1940 surge el movimiento indigenista en el Congreso de Pátzcuaro, México. Y ahí ya hay un soporte del término indígena, ¿ya? Sin embargo, las nuevas tendencias dicen que tanto el término indio como indígena es despectivo. Entonces hablan de los pueblos originarios, ¿ya? Pero son términos que muchas veces podríamos hablar entre nosotros, por así decirlo, ¿eh? Es decir, sin términos sin género, los pueblos originarios, ¿ya? Entonces, aquí en Guatemala tienes que saber con quién vas a estar hablando para poder ver qué referencia vas a utilizar. Es más, a mí me sorprendió que varios de mis catedráticos en historia, muy liberales, españoles, ¿ya? Me decían, ¿por qué estás utilizando el término indio? Ponle indígena, ponle originario o algo. No se puede, porque en todos los documentos se habla el término indio. Yo me especializo en historia del siglo XVI al XVIII, ¿ya? Y todos los documentos hablan del término indio, ¿ya? Sin embargo, ya encontré una solución a ese problema. Cuéntame. Por ejemplo, en Guatemala, aquí en Antigua Guatemala, hay una comunidad que se llamaba el Pueblo de Indios de Santo Domingo. Pero también algunos le ponían el Pueblo de Santo Domingo de los Naturales. Entonces, ya cambié un poco el término, o sea, y empecé a ver que el término naturales se utilizaba. Entonces ahora en mis libros ya pongo los pueblos de naturales, para no romper el rigor histórico, pero tampoco ser políticamente incorrecto en la actualidad, ¿ya? Entonces esa es la diferencia de los términos de indio, indígena, originario. Entonces yo diría que tal vez un término natural es más efectivo para comparar al término de indio, que históricamente es correcto, ¿ya? Pero sea cual sea el término que se utilice, lo importante, en mi opinión, es hacerlo con respeto, cubrir la formalidad del respeto, y mucho más importante que la forma, tratar a los indígenas, indios o naturales de aquellas tierras con el respeto y consideración que se merecen, reconociendo esta dinámica
a la que tú has estado haciendo referencia, que va desde el conocimiento de los ancestros hasta la dinámica impulsada por la realidad actual. Sí, ponte, la segunda parte de tu pregunta es en cuanto a la formación de los profesionales, ¿ya? Efectivamente, en Guatemala vamos a encontrar varios indígenas o indios que fueron a los países europeos, los europeos del norte, dieron mucha facilidad para becas, a las cuales, por ejemplo, yo como ladino no podía aplicar, ¿ya? Porque eran muy selectivas. Entonces se los llevaban, sacaban su licenciatura acá en Guatemala, o a veces se los llevaban a media licenciatura y se los llevaban a terminar allá sus estudios. Y aquí tenemos muchos que regresaron con grados de PhD, o sea, doctores, con maestros, con licenciados, ¿ya? Especializaciones. Hay algunos que visten su traje con orgullo durante las ceremonias en su comunidad, mas no lo usan públicamente por temor a ser discriminados, ¿ya? Porque la discriminación existe. Existe. Por ejemplo, se han dado casos en los cuales hay mujeres muy preparadas, son abogadas y con sus trajes tradicionales, ¿ya? Y a veces han llegado a restaurantes, no las dejan entrar porque dicen que no es lugar para indios. Y se han dado bastantes problemas con esto, pues. Se han ido a juicios y todo eso, ¿ya? Sí, no sé por qué ellas sí tienen dinero para pagar los platos, pero el cromatógrafo es el que no les da. Ponte, por ejemplo, una cosa muy interesante también es que ahora lo llamamos que entre las mujeres hay pan indígena. No es que no es que estén en pandemia, sino que normalmente el traje te identificaba como una comunidad especial, ¿ya? O específica, donde era natural, ¿ya? Sin embargo, ya empezaron a hacer uso, al llegar a uso de, por ejemplo, voy a usar el corte o falda de un pueblo y lo voy a combinar con el huipil de otro pueblo que no son los míos, ¿ya? ¿Por qué? Porque ellas ya han logrado adquirir cierto grado de conocimiento, cierto grado de superioridad dentro de su grupo, en la comunidad, y eso les permite, ¿ya?, utilizar trajes de diferentes, porque ellos ya lo están buscando, por ejemplo, demostrar que ella pertenece a la comunidad de Chichicastenango, por así decirlo, de Panzún, no. Ella es india, o es indígena, ¿ya?, o es originaria, ¿ya? Pero ya las ves ya no usan caites, ya usan zapatos de tacón, de algunas aquellas agujonas enormes, ¿verdad? O sea, hay mucho, y por ejemplo muchas de las mujeres que siguen todavía tradicionales, critican mucho a estas mujeres que se están saliendo de lo tradicional y pasan al pan, son pan indígenas que les llamamos, ¿ya? Y a eso se le llama evolución. Hasta cierto punto es una forma de rebeldía que ellos están mostrando, ¿ya? Es decir, es una rebeldía en la cual no toda evolución, por así decirlo, es negativa, o no toda evolución es positiva, ¿ya? Pero por ejemplo, ellas llegan a un punto en el cual son rechazadas en su comunidad y son rechazadas en las comunidades ladinas, pues, ¿ya? Porque no se definen. Ahora, hemos hablado ampliamente, y digo ampliamente en extensión, no en profundidad, sobre la realidad
de los pueblos originarios de Guatemala, los indígenas o indios chapines. Pero no todo en Guatemala está vinculado con el indigenismo. Guatemala fue una capital de una capitanía general, tuvo una relevancia significativa en la época de la colonia. Tú mismo vives en una hermosísima ciudad museo en la antigua Guatemala, y a mí me gustaría que tú también me conversaras sobre estas expresiones culturales que han enriquecido al pueblo guatemalteco y qué nos dicen las leyes y los tratados internacionales para su conservación, porque a mí me da la impresión de que en un afán de comercialización a veces no se respeta esta riqueza y no se le valora adecuadamente. Tienes toda la razón. Fíjate que, por ejemplo, en el caso de aquí, la antigua Guatemala, ¿ya? La antigua Guatemala es lo que quedó, por así decirlo, de la llamada ciudad de Santiago de Guatemala, que fue la capital de la Real Audiencia de Guatemala, ¿ya? Muchos llaman a Guatemala como una capitanía general, ¿ya? Y dicen el capitán general, don fulano y tal, ¿ya? Pero eso no es cierto. O sea, históricamente podríamos decir idealmente sí era lo correcto, pero realmente nunca fue una capitanía general. Quizá porque en el origen correspondía a una aventura militar, pero finalmente jurídicamente evolucionó a otra cosa. No, sí, lo que pasa es que la capitanía general te implicaba que existiera un ejército real, ¿ya? Y aquí nunca hubo un ejército real. El capitán no tenía a quién mandar, pues tenías el título, ¿por quién ibas a mandar si no tenías ejército? Claro. Entonces aquí había un presidente presidente de la Real Audiencia de Guatemala, ¿ya? Gobernador, era el mismo gobernador de la provincia de Guatemala, ¿ya? Y a la vez capitán general de los reales ejércitos en Guatemala. Pero si no tienes ejército que mandarte, que te sigue el título, ¿ya? Entonces aquí podemos hablar de un presidente de la Real Audiencia y de un gobernador, ¿ya? Y entonces Guatemala, por ejemplo, si bien Guatemala fue fundada en 1524, ¿ya? Su traslado acá al Valle de Panchoy, como se llama Guatemala, se inició en 1542 y permaneció en este Valle de Panchoy hasta 1773, ¿ya? Cuando fue trasladada al Valle de la Ermita y le cambian el nombre. Ya no se va como Santiago de Guatemala, sino que allá le llaman la Nueva Guatemala de la Asunción. Entonces, fíjate qué interesante, estamos a punto de que se conmemoren 500 años de todas estas importantes fechas. Sí. Y ponte, por ejemplo, ahí te voy a platicar despuesito. Pero ponte esto, entonces aquí Santiago de Guatemala fue una ciudad básicamente en la parte central, la parte original, el primer trazo que se llevó a cabo en 1542, fueron 25 bloques cuadrados en forma de, así, en damero, o como dicen, tablero de ajedrez, y fue una ciudad que supuestamente tenía que ser una fortaleza, pero como que no había a quien defender, fue una fortaleza abierta. Entonces, de los 25 bloques cuadrados, van a estar rodeados
al este, al norte, al este, al norte y al oeste, van a estar rodeados por bloques de terreno más grandes, que es lo que van a simular lo que eran las murallas, ¿ya? Y ellos crearon, recordemos que el obispo Marroquín, Francisco Marroquín, fue el primer obispo de Guatemala y fue el encargado de trasladar la ciudad aquí al Valle de Tachoy, ¿ya? Y él tenía una ilusión de la creación de las repúblicas de españoles y las repúblicas de indios, ¿ya? Cosa que no se dio porque no contó con todo el apoyo necesario necesario de parte de la iglesia y del gobierno, de las autoridades españolas, ¿ya? Nuevamente el derecho se vuelve a colar en todas estas ideas de organización cultural. Sí, por ejemplo, aquí resulta que entonces la República de Indios tenía que tener un mayor control de parte de las autoridades gubernamentales, ¿ya? Pero como nunca hubo esto, entonces, en vez de hablar de República de Indios, llamamos los pueblos de indios, porque toda su normativa se desarrolló alrededor de sus tradiciones, no de las tradiciones españolas, sino de las tradiciones de los indios, ¿ya? Eso sí, dentro del proyecto de establecimiento en esta zona, en los alrededores de Santiago de Guatemala, se establecieron los pueblos de indios y a cada uno se le dio una especialización de mano de obra. ¿Por qué? Es muy fácil, porque de esa forma los españoles se aseguraban, ¿ya?, de que a la ciudad llegara siempre mercadería los días de mercado. O sea, los pueblos de indios de los alrededores eran quienes abastecían a esta ciudad, ¿ya? Y aquí había mercado 2 veces por semana, oficialmente en Santiago de Guatemala. Sin embargo, como te mencioné hace un rato, en el pueblo de indios o el pueblo de Santo Domingo de los Naturales, fue el pueblo de indios que más creció de todo el resto, ¿ya? Y ahí básicamente se daba a cabo el mercado diario, ¿ya? Desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde, ¿ya? Una cosa verdaderamente excepcional, tener un mercado diario. Ahora, muchos nos preguntamos siempre por qué y qué pasó y por qué está pasando esto. Y fíjate que poco a poco logré establecer que gracias a la ruta, que es la ruta del Galeón de Manila, ¿ya?, migraron desde Filipinas chinos, indios que se llamaban o los sangleyes, llegaban a Acapulco, o antes de llegar a Acapulco eran los que se iban de contrabando, porque se empezaron a regar por toda América, por todas las colonias. Fíjate qué interesante, esto es el libro que estás escribiendo. Es el que estoy escribiendo. Entonces, y la sede de los sangleyes fue Candelaria, o sea, lo que era el pueblo de Santo Domingo de los Naturales, que después evolucionó al barrio de Candelaria. Y entonces ahí usaban muchos escribanos para hacer todas sus normativas. Es más, hasta los españoles, por no cocinar, iban a comprar su cena, su almuerzo y su cena al mercado de la Candelaria. Al mercado de la Candelaria en la antigua Guatemala. No, en Santiago de Guatemala. En Santiago de Guatemala. Es lo mismo, pero estamos esto por tiempos. Sí, claro. Entonces, pero fue la ciudad comercial, el barrio comercial, pues. Y fue gobernado, fue controlado por los sangleyes, porque esos chinos venían solteros. Y al llegar a Guatemala, empezaron a contraer matrimonio
con mujeres indígenas, generalmente de habla cachiquel. Oye, una cosa interesante, ahora que tú haces esa referencia a la influencia oriental en México y en Guatemala a través de la influencia del galeón de Manila, que es un importante hito histórico en la historia de nuestros dos países. Me parece que la influencia y la relación entre la audiencia de México y la audiencia de Guatemala era muy importante, la interacción, porque yo recuerdo que muchos de los templos y conventos que había en la antigua Guatemala decían que eran de monjas y frailes que venían originalmente de Puebla. Sí, porque fíjate que en México, como virreinato, ¿ya?, había preferencia a través del rey de mandar, o sea, económicamente el virreinato era más fuerte, era muy fuerte, pues, ¿ya? Más fuerte que una capitanía, que una audiencia, la real audiencia, ¿no? Entonces, primero, por ejemplo, los sacerdotes llegaban a México, normalmente llegaban a Puebla. En las monjas es muy interesante, porque las monjas ahí se dedicaban mucho a la comunidad y a atender a las mujeres indígenas, ¿ya?, o indias, por decirlo. Y ellas adaptaron, por así decirlo, la comida española a todo lo que son los recursos alimenticios disponibles en México, ¿ya? O sea, un auténtico sincretismo gastronómico. Una fusión, por así decirlo, un sincretismo que podemos decir una comida fusión, como me llaman ahora, ¿ya? Porque México es riquísimo en todo lo que es chiles, en todo lo que usa jitomate, que tomates, que es riquísimo en ingredientes, ¿ya? Pero yo recuerdo, por ejemplo, en los dulces, que es una de las características de la antigua, que hay unos dulces sabrosísimos, se parecen mucho a los dulces de la región de Puebla. Y sobre todo los de Tlaxcala. De Tlaxcala, no conocía esa influencia. Sí. Fíjate que, por ejemplo, entonces venían las monjas y cuando pedían algunas órdenes religiosas para que vinieran a Guatemala, generalmente las jalaban, de las monjas las jalaban no venían de España directamente, sino que las jalaban de Puebla. Y siempre venía la superiora, una encargada del coro, una encargada de las economías del convento, una que supiera y una cocinera, ¿ya? Era 4 el equipo mínimo que enviaban para acá, ¿ya? Ahora, esa pobre cocinera muchas veces salió de España, llegó a Puebla, adaptó su comida a la riqueza de material, ¿cómo se llama? De la riqueza de verduras y todo lo que podía ver, todo lo que podía encontrar en México, y luego pasa a Guatemala y se ve su mercado limitado, o sea, su abastecimiento se ve limitado. Entonces aquí van a modificar estas comidas también, ¿ya? Por ejemplo, el mole poblano. El mole poblano, lo has probado, es una delicia, es una maravilla, ¿ya? Y en Guatemala también tenemos mole, ¿ya? Solo que es diferente, ¿ya? Por ejemplo, el chocolate, el cacao, ¿ya? El cacao, gran parte del cacao que se consumía en el virreinato, ¿ya?, era llevado de acá, de Guatemala, para México. Claro. ¿Ya? Y entonces, si ponete de eso, ellos, junto con los patachos de mulas, mandaban cacao, mandaban cera, o sea, el comercio fue increíble. Pero lo más importante es el contrabando que se dio entre la Real Audiencia de Guatemala y el Virreinato de México. Oye, Rolando, y toda esta
todo este antecedente histórico del que hemos estado conversando, desde los pueblos naturales, de los pueblos originarios, de los indios de Guatemala, esta mezcla o sincretismo con los ladinos y que se va manifestando en la Real Audiencia de Guatemala, en la Capitanía General, en las poblaciones, Chichicastenango, etcétera. ¿Qué nos dice hoy? ¿Cómo se manifiestan en nuestra vida cotidiana de hoy día? Pues fíjate que aunque no lo aceptemos, me incluyo, bueno, yo como antropólogo no quiero presumir de ser diferente, ¿ya? Que me incluyo entre la generalidad, pero muchas de las comidas aquí en Guatemala las acompañamos con tortillas, pues. Bueno, definitivamente ese es un punto de identidad, ¿verdad? Sí, por ejemplo, me recuerdo aquí hacían un chiste antes de que vino un guatemalteco y se fue a Estados Unidos de muy joven, o sea, se fue a Estados Unidos y como a los 15 años regresó y lo sacaron a pasear, ¿verdad? Y dicen que agarró así un pocillo y empezó a moverlo así, ¿ya? Y les dice entre su medio español que supuestamente ya había él perdido, ¿ya? Le dice, oh, ¿qué es esta comida? ¿Qué es esta bebida? Le dicen, eso se llama atol, es atol de elote, pero no es atol medito, ¿verdad? Porque todos tenemos esa forma de comida. Por ejemplo, eso lo tenemos en México, en Guatemala, en toda Sudamérica. Compartimos muchos elementos a través de esa fusión de culturas que se dio, ese sincretismo, esa fusión de culturas que se dio, ¿ya? Entre el siglo XVI en adelante, ¿ya? Entonces, y la presencia del maíz en Mesoamérica, particularmente en México y Centroamérica, es increíble. ¿Sí? Y ponte, por ejemplo, hay dos puntos en los cuales se ha logrado establecer que se dio casi en forma paralela la domesticación del sea maíz. Uno está en México y el otro está en Guatemala, en Huehuetenango, muy cercano a México. ¿Ya? ¿Y se dio esos desarrollos en forma paralela pero aislada o están vinculados uno con el otro? Aislados. Qué interesante, ¿eh? Ponte, por ejemplo, o sea, ¿por qué es lo lindo del patrimonio intangible? Porque, es decir, yo no puedo presumir ni de que tengo, o sea, si me ves así, muchos a veces se burlan de mí, ¿verdad? Cuando me miran con barba y de piel blanca y todo, dicen que parece un Santa Claus, y no me molesta, ¿ya? Pero a lo que voy es que te das cuenta la riqueza genética que tenemos. Porque no neguemos, pues, primero, cerca del año 2000 antes de Cristo, llegan a esta zona de Mesoamérica los chinos. Llega una fuerte migración china, ¿ya? Huyendo de la caída de una dinastía. Utilizan parte de las corrientes, ¿ya? Y llegan a Palos Verdes y al área de California, llegan también a México, a Baja California, así que hunden las naves y empiezan a esconderse para protegerse de la persecución que tenían, ¿ya? Y ahora conocemos nosotros un grupo que llamamos los Olmecas, que de la nada trajeron el concepto de cero, el concepto de cero es maya, la numeración, empezaron a traer un alfabeto, un culto al jaguar, ¿ya? Y muchos elementos que no son naturales de nuestro medio, pues el gusto por el jade. Es decir, podríamos pensar en que los
nuestros antepasados mesoamericanos, ¿ya? En la época, diría tal vez año 2000, 3000, ¿ya? Pero en Tehuacán ustedes tienen una maravilla de evidencia, ¿ya? Pero empezamos a recibir diferentes tipos de mezclas, pues ya mezclas genéticas. Llegaron chinos, tal vez. Si bien cuando vinieron los primeros seres humanos a América fue en el año, unos dicen que es en el 30.000, otros que es el 18.000, otros 15.000, no están de acuerdo en esto, que existían rutas de intercambio entre China y el Nuevo Mundo. Claro que hay. Hace algunos años se descubrieron unos poemas chinos en los cuales hablan de unas flores muy bonitas y que las comían los habitantes de estas zonas, ¿ya? Hablan de esas zonas, de esas flores que se comían los frutos, se llama maíz, ¿ya? Y también en China se han encontrado restos de evidencia de cacahuate, que es una semilla propia de América, pues, ¿verdad? Claro. Entonces podríamos decir, se han dado varias migraciones que han pasado por China a nuestras áreas. O sea, no quiere decir que seamos 100% originarios de China, pues, ¿ya? Pero sí hay ciertas mezclas de chinos. Tenemos los primeros migrantes, después las mezclas de chinos, después las mezclas de españolas, después las mezclas de negros africanos, ¿ya? O sea, somos que si se pueden revisar mi ADN, yo creo que van a encontrar aquí un vivero de todo, pues, ¿ya? O sea, ¿qué somos en realidad? Es que en realidad la mezcla genética fortalece al ser humano. ¿Sí? Pero ponte, por ejemplo, muchos se presumen de, no, es que mi abuela viene, o mi bisabuela viene de Italia, mi tatarabuelo viene de España. Hombre, si al venir acá no sabemos con quiénes se casaron ni con quiénes procrearon, ¿ya? Si somos una mezcla genética que tenemos que aprender a querer nuestra área, ¿ya? A querer la región donde vivimos. Y ahí es donde creo, y ahí sí te lo digo honestamente, creo que las leyes que deben emitirse es para proteger, quizás no además de verlo aquí a Tikal, de proteger Tikal o proteger Quiriguá, está bien, pero hay que considerar las comunidades, hay que conocer, hay que tratar de favorecer ese patrimonio vivo que todavía tenemos. Fíjate que, por ejemplo, una cosa que sí aprendí hace muchos años en Chile, y te lo voy a enseñar acá, ellos tienen un programa que se llama Tesoros Humanos Vivos. Y ellos en estos libritos que sacan anualmente, ellos van seleccionando personas que se han distinguido por diferentes actividades que casi son únicas ya. Por ejemplo, en Chile hay un señor que se dedica a hacer norias. Y es el único que hace norias. ¿Sabes lo que es una noria? No. La noria es una como rueda gigante, ¿ya? La cual la colocan en un río. Entonces la corriente del río, o sea, tiene unas aspas especiales o unas cajas. Entonces la noria es movida por la corriente del río. Como una especie de molino. Es como un molino, ¿ya? Entonces, pero es movido por agua. Ya es el único que quedaba en Chile. ¿Y qué han hecho? Empezaron a convencerlo de que su trabajo era muy importante y que era necesario que le pasara esos conocimientos a alguien más. ¿Ya? Entonces están tratando de salvar todo este tipo de conocimientos, ¿ya? Y hay programas, o sea, han legislado de una forma muy... eso estoy hablando de más o menos 2015, 2016, que estaban esos programas, ¿ya? Han legislado una forma adecuada para promover este tipo de... Eso podría decirte, es conservación,
del patrimonio. Por ejemplo, Cusco. Cusco es increíble lo que han fomentado ahí, el uso del quechua. En Cusco, por ejemplo, me ha tocado dar pláticas y yo las doy en español, pues en castellano o español. Pero resulta que allá todos hablan quechua, casi todos hablan quechua. Entonces son bilingües en quechua y en español. Unos trilingües hablan quechua. Como lo que ha pasado en el Paraguay con el guaraní. Exacto. Nada más que los paraguayos han sido mucho más avanzados y han sido verdaderos pioneros en el bilingüismo de las lenguas nativas. Exacto. Pero por ejemplo, aquí el problema es que tenemos en Guatemala 21 idiomas. Bueno, es un problema en cierta manera, pero también es una riqueza, ¿no? Sí, pero por ejemplo, o sea, hay 21 idiomas reconocidos. Yo estuve aprendiendo el cachiquel de una zona del Altiplano Central y al principio me empecé a decepcionar porque, por ejemplo, iba al mercado y trataba de entender a algunas de las mujeres que hablaban cachiquel, ¿ya? Pero resulta que eran del pueblo vecino de donde yo estaba estudiando. Y no se entendían unos con otros. Otros, ¿ya? Sí. Hay una persona, un antropólogo lingüista estadounidense que estuvo trabajando muchos años en México en las comunidades de habla náhuatl de Veracruz, en donde él realmente aprendió a hablar perfectamente el náhuatl de esa zona. Y con sus conocimientos lo que indicaba es que el náhuatl, o sea, la misma lengua de diferentes regiones, equivale a la distancia que puede existir, por ejemplo, entre el español y el portugués, donde son lenguas muy cercanas, son vecinas, pero finalmente idiomas distintos. Ahora, el náhuatl, te digo que fue lengua franca en el siglo XVI. Aquí en Guatemala, muchas veces, para no estar, o sea, los españoles más cómodos, ¿ya? Acuérdate que ellos venían acompañados por mexicas y por tlaxcaltecos, ¿ya? Y algunos de ellos hablaban náhuatl, muchos de ellos hablaban náhuatl. Y entonces se estableció el náhuatl como una lengua franca. Entonces, alguien de habla quiché quería hacer algún documento a las autoridades reales o algún trámite que necesitaba ser oficial. Entonces, el traductor muchas veces lo hacía pasando del cachiquel al náhuatl y lo escribía en náhuatl. Oye, Rolando, realmente yo disfruto mucho conversando contigo y veo que la riqueza de la conversación que estoy desarrollando contigo es increíble y me lleva a aprender muchísimas cosas, pero también lo cierto es que ya llevamos más de una hora conversando. Cuando uno platica a gusto, el tiempo vuela. Y a mí me gustaría pensar en que esta sea un ejercicio que repitamos con más frecuencia, de manera compartida o de manera individual, porque tú eres un hombre de una riqueza increíble que realmente hay que explotar en el más puro y noble de los sentidos. Así es que te agradezco mucho la conversación, pero antes de terminar, a mí me gustaría que tú pudieras dirigir un mensaje al público que nos hace favor de seguirnos semana a semana
porque quién mejor que tú, con tanta experiencia y con ese bagaje y esa vivencialidad enorme que tú tienes, de la cual no nos has conversado todavía, me parece que tendría mucho que decirnos sobre cómo aterrizar todos estos conocimientos, toda esta realidad y esta riqueza a nuestra vida cotidiana. Pues Carlos, primero agradecer el tiempo que me has dado, ¿ya? Te soy honesto, he vivido muchas experiencias muy lindas entre mi área de trabajo y he llegado a un punto en el cual digo, ok, necesito empezar a transmitir los conocimientos adquiridos, porque hay mucho que se ha perdido y creo que los conocimientos que tengo me gustaría colaborar con algo para que la gente piense, que repiense y que analice cuál es su función dentro del patrimonio cultural, dentro del patrimonio, ya sea cuál es mi responsabilidad como patrimonio cultural, material, inmaterial, subacuático, qué es mi relación con la sociedad, con la comunidad que estoy viviendo, ¿ya? Y creo, como te digo, que es muy importante el apoyo que nos pueden dar las personas versadas en leyes, ¿ya? Porque debemos de tener alguna referencia, pero no como hacían lo que te platicaba, o sea, damos por conocido, pero no hacemos caso, ¿ya? Sino que realmente decirlos enterados y lo vamos a cumplir, ¿ya? Porque tenemos que hacer normas, leyes, reglamentos que sean aplicables, que no sean una fantasía y sobre todo que estén actualizados para una sociedad demasiado dinámica, cuya evolución cada día es más rápida. Los medios de comunicación nos ayudan en esto. Estás en Monterrey, yo estoy en Antigua Guatemala, ¿ya? Entonces, mil gracias por su tiempo, mil gracias por su paciencia. Quedo a las órdenes de ustedes, ¿ya? Si alguien quiere pedirte mi correo electrónico o algo, con mucho gusto, ¿ya? Si alguien quiere que le amplíe esta información, no hay ningún problema, Carlos. Creo que por lo pronto habremos de seguir conversando largo y tendido. Al público que nos hace favor de acompañarnos cada semana, les recuerdo que su opinión es muy importante para nosotros. Así es que agradeciendo nuevamente a Rolando su generosidad al compartir con nosotros toda esta riqueza de conocimientos que lo caracteriza, les recuerdo que estaremos nuevamente con ustedes la próxima semana. Muchos saludos. Gracias.